Choque Aguilar. Choque Quispe. Presente, Inge. Colque Condori. Cruz Delgadillo. Delgado Coca. Esquivel Mejía. Presente, profe. Galarza Valencia. Presente. González Galindo. Presente. Gutiérrez. Presente. Huaranca. Presente. Lascano. Presente, Inge. López Echenique. Luna Cristian. Presente. Mamani Condori. Mamani Fernández. Presente. Mamani Vargas. Presente. Michelle Carballo. Morales Elías. Edinina. Edwin Nina. Orellana Ponce. Panoso Colque. Peña Díaz. Presente. Peredo Arturo. Presente. Peredo Juan Pablo. Presente. Quispe Calizaya. Presente, ingeniero. Rivera Herrera. Presente. Rodríguez Pérez Russell. Rojas Camacho José Michael. Jorge. Jorge, ¿estás presente? Esquivel. Sí, profe. ¿Sabes algo de tu compañero Michael? No, a lo que yo sepa ya ha hecho todos sus trabajos, pero no sé si ha entregado. Ah, ya. Ya, está bien, gracias. Bien, estábamos en Rodríguez Pérez Russell. Rojas León Brian. Rueda Jailita Fabián. Presente. Sánchez García José Luis. Presente. Soto Choconi. Tola Pérez. Presente. Uceda. Presente, Inge. Vargas Hidalgo. Presente, Inge. Beizaga Siles Cristian. Y Rubén Guevara Siles. Rubén.
Profe, ¿será que me puede corregir en la lista? Soy Josmar Orellana, profe. ¿Ya? Soto Choconi, profe. Llegó tarde, profe. Soto Choconi. Ya, muy bien. Wilber Arias, profe, también, por favor. Josmar Orellana, profe. Ya, muy bien. Bien, antes de comenzar la clase, quiero comentarles, Juan Antonio Michel, adelante. Sí, ya te he puesto presente, Juan Antonio Michel, no te preocupes. Bien, antes de comenzar la clase, Profe Freddy que me lo puede ya, listo, ya te he colocado, poner Fred. presente. Es que mi WhatsApp entrar al link. Ya te he puesto, Freddy Choque. A pasa igual, ya te he colocado. Bien, como les estaba diciendo antes de comenzar la clase, estimados, he estado revisando ayer sus trabajos de seguridad industrial. A estas alturas todos ustedes ya deberían tener el 100% de sus actividades calificadas en cuanto a la materia de seguridad industrial. Dentro de lo que he estado revisando sus trabajos, lamentablemente he encontrado varias copias, ¿ya? Y Jonathan Cole, a ver. Ya. Entonces, dentro de lo que les decía, dentro de lo que he estado revisando sus trabajos de seguridad industrial, he estado encontrando varias copias. ¿Ya? A esas copias yo les pondría 0, pero lamentablemente no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es una institución privada. Pero el tema está en que debería darles vergüenza, ¿no es cierto? Porque al final el daño se hacen a ustedes mismos, ¿ya? Yo procuro facilitarles el material más sintetizado posible, de tal forma que no les represente un trabajo muy extra, un trabajo muy grande, poder resolver sus tareas, ¿ya? A todas esas personas que han copiado les he puesto una baja nota por no ponerle 0. Pero bueno, solamente recomendarles que yo cuando reviso las tareas fácilmente me puedo dar cuenta, ¿no es cierto? Porque lo primero que tengo que hacer es descargar sus trabajos. Entonces, cuando a mí ya se me hace que ese trabajo ya he visto, reviso en los que ya he ido descargando y corroboro nomás. Ahora sería suerte la suya de que no me dé cuenta, ¿no es cierto? Eso también se vale. El problema es cuando me doy cuenta. ¿Ya? Esa recomendación, por favor, para las clases de aquí en adelante, eviten hacer ese tipo de cosas y los que han hecho su trabajo, eviten darles a sus compañeros su trabajo, porque la baja nota también va a ir para el que ha copiado y también para el que ha elaborado la tarea de forma consciente, ¿ya? Bien, entonces, dicho eso, vamos a continuar con el avance de materia. Estábamos viendo todo lo que es el motor.
Estábamos viendo sus componentes y el funcionamiento del motor que cumple el ciclo Otto. Bien, dentro de los sistemas que comprenden el motor, tenemos 5 sistemas básicos, ¿de acuerdo? Entre otros sistemas que probablemente algunos motores modernos podrían llegar a tener. No obstante, estos son los sistemas básicos. En primer lugar está el sistema de distribución. A este sistema de distribución nosotros ya lo hemos estado viendo toda la clase. Estamos hablando del sistema que se encarga de sincronizar el giro del cigüeñal con el árbol de levas para poder abrir las válvulas oportunamente, es decir, cuando se requiere. Luego tenemos el sistema de alimentación. El sistema de alimentación está comprendido por todos aquellos elementos que son encargados de llevar el aire y el combustible hacia el motor, más concretamente hacia la cámara de combustión o el cilindro. Luego tenemos el sistema de lubricación. El sistema de lubricación es el encargado de lubricar las distintas partes móviles del motor. Como ustedes saben, el motor es una máquina que está en permanente movimiento y existe fricción entre cada uno de sus componentes. Para ello, entonces, es necesario que el vehículo o el motor, en este caso, tenga un sistema de lubricación. Estamos hablando prácticamente de todos los elementos que tienen que ver con la circulación de aceite a través de las galerías que hemos estado viendo. Luego tenemos el sistema de refrigeración del motor, que son todos aquellos elementos que permiten que circule el refrigerante a través del motor. Como ustedes saben, el motor es una máquina térmica, eso ya lo hemos estado diciendo varias veces. Por tanto, se llegan a generar diferentes presiones y diferentes temperaturas, ¿de acuerdo? Decíamos que el agua, por ejemplo, que está circulando dentro del motor, puede llegar hasta los 110, hasta 120 grados centígrados en algunos casos. Por otro lado, en la cámara de combustión y en el cilindro se pueden alcanzar los 900 hasta los 1200 grados centígrados en la carrera de expansión, es decir, cuando se combustiona la mezcla aire-combustible. Por eso es que necesitamos un sistema de refrigeración. Este sistema de refrigeración no siempre puede ser líquido, ¿no es cierto? También puede ser refrigerado simplemente por aire, como es el caso de los Volkswagen, en este caso de las Petas, de las Brasilias, de las Combis, entre otros. Y lo propio con las motos, ¿no es cierto? Las motos también tienen refrigeración por aire. Es por eso que el motor tiene diferentes aletas en el cilindro y también en la culata, ¿de acuerdo? Pero y fácilmente yo me puedo dar cuenta si es refrigeración líquida o por agua cuando no tiene estas aletas, ¿ya? En algún caso puede que tenga aletas, pero son pequeñas, ¿ya? Es decir, hablando de una refrigeración líquida. Bien, y por último tenemos el sistema de encendido convencional, que son todos aquellos elementos que se van a encargar de proporcionar la chispa para que se pueda inflamar la mezcla aire-combustible dentro del cilindro. Estos son los 5 sistemas que comprenden el motor. Bien, rápidamente entonces vamos a desglosar cada uno de estos sistemas. En primer lugar, hablando del sistema de distribución, fíjense que tenemos los árboles de leva. Después tenemos los botadores, varillas de empuje, balancines. Eso lo vamos a ver enseguida, no se preocupen. Después tenemos los asientos de válvulas, los guiadores de válvulas, los mandos de la distribución. Cuando yo me refiero a mandos de distribución, me refiero a la correa dentada, a la cadenilla o a los engranajes. A esto me refiero cuando estoy hablando del mando, ¿ya? Bien, como les decía, luego tenemos el sistema de alimentación, que son todos aquellos componentes que se encargan de llevar aire combustible al motor, o en este caso al cilindro. Luego tenemos el sistema de lubricación también,
son todos los componentes encargados de distribuir el lubricante por todas las galerías y conductos del motor. El sistema de refrigeración que les decía que son todos los componentes encargados de hacer circular el refrigerante a través del motor y poder extraer el calor que éste genera hacia el medio ambiente. Y el sistema de encendido convencional, que les decía que tiene la función de proveer la chispa al motor para que se pueda dar lugar la combustión. Lo que vamos a ver entonces hoy día es el sistema de distribución. ¿Qué es el sistema de distribución? Es un conjunto de piezas que regulan la entrada y salida de los gases del cilindro. Debe estar en perfecto sincronismo con el cigüeñal para que la apertura y cierre de válvulas se produzcan en el instante preciso. Bien, habíamos hablado de que los componentes encargados de abrir y cerrar las válvulas eran las levas y en este caso los árboles de leva también. La posición de las levas, la geometría que éstas tienen y el ángulo también son las encargadas de abrir las válvulas durante un determinado tiempo y durante el instante preciso. ¿Ya? Eso te da la geometría de las levas. Después decíamos también que si tenemos algún error en el armado del sistema de distribución, es decir, que yo el diente de la correa de entrada, en este caso, no lo he armado donde corresponde, lo he armado un diente antes o un diente después, puede que mi motor llegue a funcionar, pero de forma inestable. Puede que mi motor directamente no encienda, o por último, en el peor de los casos, que es muy poco probable también, puede ser que se doblen las válvulas, ¿no? Habíamos dicho que cuando se te rompe tu mano de distribución, ya sea tu correa o tu cadenilla, o tus engranajes también, puedes correr el riesgo de que se te rompan las válvulas, ¿de acuerdo? En este caso, de que se te doblen. Bien. También habíamos visto el ciclo Otto. De acuerdo, el ciclo Otto habíamos dicho que está comprendido por 4 etapas: admisión, compresión, expansión y escape. Este que tenemos acá es el diagrama de trabajo. Si nosotros trazamos las presiones que se generan acá en el cilindro, en un diagrama de presión versus volumen, es decir, el volumen que está ocupando dentro del cilindro, vamos a tener el diagrama de trabajo. Fíjense, en la parte baja, en el eje de las abscisas, yo tengo punto muerto superior y tengo punto muerto inferior. Bien, entonces comienza la etapa de admisión. Habíamos dicho que vamos a asumir que tenemos una presión atmosférica de 1 bar. ¿De acuerdo? La presión a la que estamos es 1 bar. Entonces, para que pueda haber succión o admisión, es decir, para que el cilindro absorba todos los gases que tiene, es necesario entonces que se produzca una depresión, de acuerdo que la presión esté por debajo de la atmósfera. Entonces, del punto muerto superior, fíjense, tenemos una carrera descendente hacia el punto muerto inferior, que habíamos dicho que está cerca de los 0.2 bares, ¿ya? Estos 0.2 bares serían aproximadamente 2.9 PSI. Llego al punto muerto inferior y comienza mi carrera de compresión. Fíjense, empieza la carrera ascendente del pistón, pero a su vez va subiendo la presión, porque obviamente estás comprimiendo. Entonces, ahí se va generando la presión de compresión.
Habíamos hablado en una de las clases acerca de la presión de compresión de un vehículo, ¿de acuerdo? De manera general, habíamos dicho que la presión de compresión es un parámetro que te va a indicar el estado de tu motor, para ver si está desgastado o para ver si está en buen estado, etc. Cuando los motores son nuevos, la presión de compresión podría estar muy cerca de los 150 PSI, ¿ya? PSI o libras, hemos dicho que es exactamente lo mismo. Entonces, la presión de compresión estaría muy cerca de los 150 PSI. Entonces, fíjense que casi terminando la etapa de compresión, aquí ocurre la ignición. Es decir, aquí salta la chispa. ¿De acuerdo? Continúa la compresión y termina en este punto. Y aquí es donde empieza la carrera de expansión. Continuamos con la carrera de expansión del punto muerto superior al punto muerto inferior. Y luego tenemos la apertura de la válvula de escape. ¿Y para que el pistón pueda expulsar todos los gases? Yo necesito también que se genere una presión. Fíjense que para mi carrera de escape yo tengo una presión superior a la atmosférica. No es por mucho, pero fíjense que tiene que haber una presión superior a la atmosférica para que se puedan expulsar todos los gases. Entonces, esto que yo tengo acá es el diagrama de trabajo de un motor Otto. Bien, nuevamente acá otra imagen animada donde tenemos las cuatro etapas del motor Otto. En este caso, fíjense, está en inglés: admisión, compresión, expansión o power y exhaust o escape, donde se abre la válvula de escape y salen todos los gases. Bien, en la última clase habíamos hablado del diagrama de mando ideal. Ya, este que tenemos acá es el diagrama de trabajo y este otro señor que tenemos acá es el diagrama de mando. Entonces, fíjense, la apertura de las válvulas. En este diagrama de mando estamos hablando concretamente de la apertura de las válvulas. En una situación ideal, decíamos que en el punto muerto superior va a comenzar la carrera de admisión. Se abre la válvula de admisión y continúa abierta hasta que llegamos al punto muerto inferior. Posteriormente comienza la etapa de compresión. En la etapa de compresión hemos dicho que comienza en el punto muerto inferior y a partir de ahí comienza a comprimir la mezcla aire-combustible. Comprime, comprime, comprime hasta llegar al punto muerto superior. Del punto muerto superior, yo voy a descender hacia el punto muerto inferior a través de mi carrera de expansión o mi etapa de expansión. Entonces, todo esto comprende la expansión y una vez que he llegado al punto muerto inferior, se abre la válvula de escape y comienza mi etapa de escape hasta llegar al punto muerto superior. Bien, dice, en esta espiral vemos la representación de los cuatro tiempos del ciclo teórico Otto, ya este ciclo teórico o diagrama de mando ideal. Estas dos vueltas, fíjense, hemos dicho que la relación de giro es 2 vueltas en el cigüeñal y una en el árbol de levas para que se cumpla un ciclo. Fíjense, desde aquí hasta aquí tenemos una vuelta y desde aquí hasta aquí tenemos otra vuelta, 2 vueltas. Estas 2 vueltas representan los 2 giros completos que efectúa cada ciclo en el cigüeñal. Bien, ¿hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna duda? Ya, muy bien. Continuamos entonces.
Bien, esto también lo habíamos visto de forma rápida la anterior clase, que es el diagrama de mando real. Decíamos que la carrera de admisión no va a comenzar en el punto muerto superior, sino que va a comenzar antes. ¿Ya? Es decir, que mi válvula de admisión se va a abrir antes del punto muerto superior. Y a eso yo le voy a llamar adelanto de apertura de admisión. ¿De acuerdo? Y este adelanto va desde los 0 hasta los 30 grados. Dependiendo de las características constructivas de ¿quién? Freddy Choque Aguilar, ¿de quién depende estos ángulos? Arturo Peredo, ¿de quién depende estos ángulos? ¿Quién los da? El fabricante, doctor. Pero ¿a través de qué componente? El árbol de levas. El árbol de levas, muy bien. El árbol de levas. El árbol de levas es quien me va a proporcionar estos grados, ¿de acuerdo? Puede ser de 0 a 10, de 0 a 20, de 0 a 25, etc. Entonces, antes del punto muerto superior, decíamos que se va a abrir la válvula de admisión. Y comienza la carrera de admisión. Fíjense, avanza, 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 admisión. Y después del punto muerto inferior, todavía hay un instante en el que continúa abierta la válvula de admisión, es decir, continúa la etapa de admisión. Fíjense, a esto yo le voy a llamar RCA o retraso al cierre de admisión, que va desde los 40 hasta los 60 grados. Quien me va a dar los grados exactos va a ser la leva a través del árbol de levas. Y obviamente esto es parte del diseño del fabricante. Bien, luego tenemos la carrera de compresión. Fíjense que la carrera de compresión no comienza en el punto muerto inferior, sino que comienza justo después de que termine el RCA. Entonces, comienza la carrera de compresión hasta el punto muerto inferior. En este punto, fíjense, lo voy a señalar aquí. Bien, decíamos, termina la etapa de admisión y luego tenemos a la etapa de compresión. Pero fíjense que antes de que llegue al punto muerto superior, yo tengo al adelanto de encendido, que en este caso lo voy a llamar AE. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que la chispa va a saltar antes de que el pistón alcance el punto muerto superior. ¿Y por qué ocurre, por qué se necesita el adelanto de encendido? Presten atención, esto les voy a preguntar en su examen. El adelanto de encendido ocurre porque la mezcla aire-combustible tarda en inflamarse, ¿de acuerdo? Entonces, para subsanar ese retraso que tiene, para que se termine de inflamar, yo voy a adelantar la chispa, para que cuando mi pistón alcance el punto muerto superior, yo pueda tener la máxima potencia. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. El adelanto de encendido se da en los motores porque la mezcla aire-combustible
tarda un breve periodo de tiempo en inflamarse. Entonces, para que yo tenga la máxima potencia al comenzar mi etapa de expansión, yo voy a adelantar cierto número de grados el salto de chispa. Es decir, el salto la chispa que va a haber en la bujía. ¿Ya? Entonces, fíjense, el adelanto de encendido va desde los 0 a 40 grados. ¿Ya? Este adelanto de encendido, por si acaso en motores a gasolina, está entre los 12 a 15 grados. ¿Ya? Si estamos hablando de motores a gas natural, este adelanto de encendido debe ser modificado. Y cuando estamos trabajando con GNP, GNB o GNC, estos grados están muy cerca de los 22 a 25 grados. ¿Ya? Hay que darle más adelanto cuando el motor funciona a gas. ¿Por qué? Porque el gas, por sus características físico-químicas, hace que la mezcla aire-combustible, en este caso aire-gas, tarde más todavía en inflamarse que la mezcla aire-gasolina. Entonces, por eso que se le da todavía mayor adelanto. Bien, compañeros, nos estamos quedando sin tiempo. Son las 8:08. A las 8:18 volvemos a incorporarnos, por favor. Oye, profe, perdón, una pregunta. Adelante, Darwin. Ya llamó lista, perdón, profe, es que ingresé un poco tarde. Sí, ya te anoté, no te preocupes. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más que esté en la lista? A mí también, porfa, ingresé igual tarde. Morales. Nina Eddie. Nina Evi. ¿Quién más? Sí, dije, Yo también dije Elías Morales. Ya. Dije, buenos días. Nina Edwin, dije. Ya, muy bien. Cristian Luna ha llegado. Bien, creo que no. Después Panoso Colque Edwin. Rojas Michael. Rojas León Brian. Rubén Siles. Cristian Luna estaba en clase, profe. Ah, sí, perdón. Sí, está bien, está bien. No entiendo nada, pero ya te he anotado Rodríguez Pérez Russell. Sí, buenos días, Inge. No había señal, Inge. Va a disculpar. Ya, no te preocupes. Rubén. Sí, ya te he anotado, Cristian, no te preocupes.